Shalom amigos, un saludo cordial, muchísimas bendiciones a todos. En el vídeo del día de hoy quiero hablarles acerca de el bastón mágico que poseía Moshe Rabenu, que poseía Moisés. Y sí, como lo escuchan, desde la Cábala entendemos de que el bastón de Moisés tenía propiedades con unos poderes específicos que se le había asignado por la divinidad, que la divinidad había puesto una especie de poder o energía en ese bastón con el cual podía Moisés hacer esos milagros. Es cierto de que cuando miramos los pasajes bíblicos nos encontramos con referencias al uso constante que Moisés está haciendo de esa vara o de ese bastón. Porque si Dios hubiese querido hacer los milagros que se describen, sencillamente podría haber hecho y no haberle dado instrucciones a Moisés, como tantas veces los hizo, donde directamente el texto bíblico dice, y Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara sobre el mar, por ejemplo. Cuando el pueblo de Israel, dice la tradición, iba a cruzar el Yam Suf, lo que llaman el mar de los juncos o llamado mar rojo, dice que Dios le dice a Moisés que extienda su vara sobre el mar. En el momento en que Moisés extendió su bastón, su vara sobre el mar, las aguas se partieron. ¿Por qué no sencillamente no hizo Dios el milagro de abrir el mar? ¿Por qué le está diciendo a Moisés, extiende tu vara? ¿Por qué no le dice, mueve tu mano, haz un gesto? ¿Por qué no le dice, haz otra cosa? Le dice tu vara, tu bastón. Hay algo en ese bastón, hay algo en esa vara. Esto es algo que no todo el mundo sabe, que no muchas personas saben, pero en la tradición de la Cábala entendemos de que el bastón de Moisés tenía un poder intrínseco en ese instrumento que se lo había otorgado una sabiduría que venía divina. Y con ese bastón o con ese instrumento, Moisés podía obrar estos milagros y Dios le estaba mostrando a Moisés cómo usarlo, en qué momentos y cómo activar ese poder. Así lo hizo cuando el mar, donde le dijo, extiende la vara. Así lo hizo en el desierto cuando el pueblo tenía sed, quería agua. Dios le volvió a decir a Moisés, usa tu bastón. Si el poder no estuviera en el bastón, simplemente Dios hubiera dicho a Moisés, di unas palabras o ve a tal lugar que de una roca vas a ver que hay agua. Y no fue así. Dice, ve y con la vara, dice que iba a salir agua de la roca. Y Moisés tomó la vara y golpeó la roca con su bastón. Si Dios quería hacer un milagro y el poder no está en el bastón, sencillamente Dios podía hacer que saliera agua de la roca y ya está. Pero nuevamente nos encontramos referencia a la vara, al bastón de Moisés y Dios enseñándole cómo usarlo, cuándo usarlo y en qué circunstancias. Pero es otra vez el bastón, hay algo en esa vara. Nos encontramos otra vez referencias a la vara de Moisés cuando está frente al faraón y hay un duelo de magia o un duelo entre un poder, en este caso el poder de la cábala que traía Moisés, contra el poder de la magia de Egipto, donde Moisés está frente al faraón junto con Aarón, porque este es otro secreto, la vara de Aarón también tenía un poder. Sabemos que dentro del arca se guardaba también la vara de Aarón y en algún momento la vara de Aarón floreció incluso, si había una energía vital porque floreció la vara de Aarón. La vara de Aarón también sabemos que era un poder porque cuando se golpeó las aguas del río Nilo, las aguas se volvieron en sangre cuando la vara golpeó el agua. Otra vez encontramos referencia a un bastón con un poder, a una vara que tiene un poder. Porque sencillamente, si no estuviera el poder en el bastón, Dios hubiera dicho, di unas palabras al agua y se va a convertir en sangre. O sencillamente, mañana por la mañana el agua va a amanecer hecha sangre. No es así como dice el relato. Una vez más, Dios le está diciendo, usa tu vara que te di y toca el agua. Y el agua se convirtió en sangre. Y cuando fueron frente al faraón, hay un duelo ahí de un poder, de una magia, la magia de la cábala, el poder de la cábala, de la sabiduría de la cábala, con la de los magos o el poder o la sabiduría de los egipcios, que eran muy poderosos. La magia más poderosa en ese momento estaba en Egipto. Claro, hasta no habían visto todavía el poder que tenía la magia que traía Moisés, que es la sabiduría de la cábala. Y dice el relato claramente que nuevamente le dice arroja la vara y arrojó la vara y la vara de Moisés se convirtió en una serpiente. Que decía se transformaba incluso y podía convertirse en un animal o en un reptil en este caso, una serpiente. Ahora, vemos otra vez el poder que está en la vara.
Pero no vemos también que los demás, en este caso los magos de Egipto y los adivinos, también tenían varas. Y ellos también arrojaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Quiere decir que en el mundo antiguo existía una tradición, un conocimiento, donde se sabía que con un bastón, una vara, se podía preparar ese bastón, esa vara hecha de una madera especial. Hay un secreto y lo voy a explicar un poco ahora, adentrarme un poco con esto, pero estoy dando el contexto bíblico para sacar el punto que quiero traer. Pero había un conocimiento en el mundo antiguo de que el bastón, esa vara, tenía un poder intrínseco, más allá de la divinidad, pero la divinidad es un conocimiento divino que poseía Moisés, pero que es un conocimiento que también tenían los otros magos, en el caso de los egipcios, que también tenían varas. Hay un secreto en preparar una vara de poder, un cetro de poder, un bastón de poder. Y por eso es que vemos en la tradición medieval y en otras religiones que también los adivinos, los profetas, los que tienen un poder, los brujos, los que tienen una capacidad también tienen sus varas. Porque hay un poder, un secreto con un bastón, ese bastón. Y sabemos es que Moisés arrojó la suya y se convirtió en una serpiente y los demás también. Así que ellos también tenían una tradición sobre un secreto de cómo preparar una vara, una madera especial que tiene un poder. Ya sabemos que este bastón, al parecer, Dios directamente se lo preparó a Moisés cuando Moisés está pastoreando sus ovejas de su suegro, en este caso Jetro, y ocurre el famoso incidente de la zarza ardiente, donde Moisés observa un fenómeno extraño. Él, en esta montaña, en Horeb, ve un árbol que está quemándose o está en llamas, pero no se quema. ¿Qué fenómeno más extraño es? Está algo que está en llamas y no se quema. Y Moisés, por curiosidad, se acercó. Y cuando se acerca, escucha una voz que le dice, Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque estás en suelo santo. Y es cuando del arbusto sale esa voz de entre el fuego. Claro, nosotros sabemos que no, nadie, hoy en el día nadie va por ahí viendo árboles que se queman, perdón, o que están en llamas y que no se queman. Y de los árboles que están prendidos en fuego no salen voces divinas. Ahí hay un secreto mucho más profundo de una energía que está revelándose a Moisés. Pero ya sabemos el relato donde es probable, esta es mi propia investigación, de que es probable que fue ahí el momento en que Dios preparó esa vara para Moisés con esos poderes que tenía ese bastón, porque es ahí cuando Dios le dice a Moisés, toma tu vara. Primero, y le dice, toma y arrójala. Y cuando la arrojó se convirtió en serpiente, ahí en la montaña. Le dijo, tómala otra vez y cuando la agarró se convirtió nuevamente en un bastón, una vara. Le hizo otro milagro, le dice, entra tu mano al costado, y cuando la sacó era blanca como la nieve, como una lepra. La entró nuevamente y la mano estaba restaurada. Pero ahí en ese momento está la vara nuevamente en serpiente. O sea, que en ese instante parece ser el momento en que Dios, la divinidad o la energía, el ángel que se reveló ahí a Moisés, preparó ese bastón para Moisés. Ahora, yo he dado todo este contexto, aunque puedo seguir dando muchísimos más ejemplos bíblicos, mostrando que hay un poder intrínseco en la vara de Moisés y en la vara de Aarón, y que digo intrínseco en la vara, porque si Dios hubiera querido no necesitara esto, y siempre le decía, usa la vara, usa la vara, usa la vara. La vara de Aarón florece, la vara de Moisés tiene un poder, la vara de Aarón también. Las varas los bastones de los magos egipcios también tienen un poder, así que hay un secreto que se puede preparar un bastón con esos poderes. La pregunta es, ¿existe una tradición en el mundo judío donde se haya preservado el secreto de cómo preparar una vara o un bastón como el de Moisés? La respuesta es sí. En la Cábala tenemos textos que nos hablan cómo preparar una vara como parecida a la de Moisés, quizás no con ese poder, pero sí con un poder o una potestad. Hay una obra que se llama Maftea Shelomó,
las llaves de Salomón o las aperturas o llaves de Salomón, donde ahí aparece cómo preparar esa vara o ese bastón mágico, donde se le tienen que inscribir nombres de Dios con una serie de palabras en hebreo, con letras hebreas, nombres de Dios, el Yud Kei Vav Hei, con otros nombres, para que esos nombres sirvan como una antena que canaliza una energía que va a ir depositada a ese bastón que tiene luego que ser consagrado para lo que el cabalista quiere lograr en este caso. Pero hay instrucciones de cómo preparar ese bastón. Ojalá que en algún momento pueda preparar uno y presentarlo, ¿eh? No voy a sacar mi bastón todavía. No sacaré mi bastón todavía hasta que no lo prepare, pero en algún momento verán que sacaré alguno de estos bastones mágicos en algún vídeo por ahí. Que sepan que en la cábala tenemos muchos secretos, no solamente son los amuletos o los cuencos o tazones mágicos, sino que también hay muchos otros secretos. Tenemos también un bastón mágico que se puede preparar y con ese bastón se puede hacer muchos milagros y se puede tener un poder muy grande. Y vuelvo a decir, no es casualidad que en la época medieval y recientemente con el cine y las películas de Hollywood, siempre se presenta esa imagen del mago en la época medieval que trae siempre un bastón. Usted ve que Merlín, por ejemplo, trae un bastón. Si ve la película El Señor de los Anillos, Gandalf trae un bastón, una vara, que tiene un poder y usa esa vara con ese poder. Y los magos, todos los magos que aparecen en esa serie, traen su vara, su bastón. ¿De dónde viene todo eso? Eso viene tomado del mundo judío, viene tomado de la Biblia, viene tomado de la Cábala, viene tomado de las enseñanzas de los sabios hebreos. En otras religiones y en otras espiritualidades también saben de estos secretos y tienen sus varas y sus bastones mágicos. Ya expliqué que en la Biblia está el caso de Egipto, pero también en otros lugares, en África, los chamanes, en la India y en muchos lugares también tienen secretos de cómo preparar estas varas o estos bastones mágicos para diferentes propósitos. No todos son iguales, porque vuelvo a decir, el secreto de la tradición de la Cábala no es igual quizás al de otros, porque cada uno invoca a un poder o a su deidad, como mismo Moisés con su vara, que estaba preparada por Yud-Hei Vav-Hei, por el Dios de Israel, no es la misma vara que el poder que estaban invocando los egipcios, que invocaban a otros poderes, a otros dioses, a otras divinidades, a otros ángeles, a otros espíritus. Entonces no es el mismo, pero existe una sabiduría que está preservada en la Cábala sobre cómo preparar estos bastones mágicos. Así que en algún momento sacaré alguno de estos bastones con inscripciones con nombres de Dios, mostrando que existe un conocimiento y una sabiduría de cómo preparar estas varas o estos bastones. Encontramos también la tradición de los profetas, esto no se perdió, porque los profetas de Israel, usted va a ver que siempre se ve esa imagen del profeta, por ejemplo, cuando se habla del profeta Samuel o cuando se habla de estos profetas primeros, los más antiguos, siempre va a haber la imagen de alguien que lleva una vara, un bastón. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿Que es por gusto que se habla de esto? No, es porque desde esa época hay una tradición secreta que fue pasándose, porque así sabemos que es la tradición de la Cábala, que pasó de Moisés a Aarón, a los 70 ancianos, a los jueces y luego los profetas. Y los profetas, con los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, son los que pasan estos conocimientos a los sabios judíos de la gran asamblea en Judea, y de ahí son las enseñanzas de la Cábala, porque los profetas son los recipientes de la tradición de la Cábala. El cabalista lo que busca es convertirse en un profeta, directo acceso a la divinidad. Y ahí están estos secretos que fueron pasados por estos miembros de estos últimos profetas grandes como conocemos, a los miembros de la gran asamblea, y de ahí pasaron a grandes rabinos, que también en muchos casos algunos eran miembros del Sanedrín en el siglo I, otros no eran miembros del Sanedrín y tenían esos poderes. Tenemos, por ejemplo, el caso de Rabbi Hanina Mendoza, tenía un poder muy grande. Cuando él quería, podía hacer que lloviera y cuando no hacía, se detenía la lluvia. Tenemos el caso de Joni que hacía un círculo se entraba dentro del círculo y decía, si Dios no hace lo que quiere, lo que él pedía no salía de ahí y llovía porque pedía que lloviera. Entonces había gente muy especial con unos conocimientos que podían activar estas cosas, estos poderes. Y este poder está intrínseco en el bastón.
en la vara, hay un secreto, hay una santidad, una kedushá. Como mismo sabemos que los objetos se impregnan de un poder. Como mismo sabemos, por ejemplo, que este manto, que es un talit con el que se ha hecho muchos rezos por muchos años, está impregnado de una santidad, de un poder. Y sabemos también, por ejemplo, de las filacterias. Cuando se usa un objeto con un objeto sagrado en rituales, en rezos, absorbe una energía y es capaz de obrar también milagros. Pues lo mismo ocurre con estos bastones o varas mágicas que se preparaban y que todavía en la tradición de la cábala los tenemos, pero que usted no ve por ahí a nadie en la cábala que anda mostrando estas cosas, porque muchos cabalistas no entran en estos temas. Y mi tarea es rescatar estas tradiciones porque existe el conocimiento. Mi tarea es rescatar estos conocimientos y si otro no lo está haciendo, pues yo lo voy a traer y lo voy a mostrar, a rescatar estas tradiciones y estos conocimientos que existen, porque se han codificado y se han escrito y es para ser usados estos conocimientos. Así que con el favor del Eterno, hasta acá con el vídeo de hoy. Besrat Hashem que podamos sacar y revelar mucho de esta sabiduría, como mismo he revelado y sacado el tema de los cuencos, los tazones mágicos y de los amuletos. Pues voy a ir con el tiempo, Dios mediante, sacar también y revelar muchas cosas de la cábala. Dígase el caso de uno de estos bastones mágicos o dígase otras cosas más que contamos en la cábala, muy interesante, que realmente hay una sabiduría, un conocimiento que se ha transmitido de generación en generación y que hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo y presentar esta sabiduría. Hasta aquí con el vídeo del día de hoy. Muchísimas bendiciones a todos. Déjeme su opinión, qué opina en cuanto a este tema del bastón, la vara de Moisés y ojalá que en algún momento tengamos la oportunidad de mostrar públicamente alguno de estos bastones mágicos de la Cábala en uno de los vídeos. Gracias a todos por la atención. Muchísimas bendiciones a todos.